No dejes entrar ni al estrés ni al coronavirus COVID-19, parte 1. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico laboral con formación en epidemiología, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante relacionado con el estrés. ¿Y por qué este tema hoy? Pues porque la situación a la que nos vemos abocados todos nosotros, todos los ciudadanos del mundo, todos los ciudadanos de Colombia, es una novedad, y esa novedad constituye una situación estresante que de alguna manera tenemos que manejar. El estrés es inevitable por lo que estamos viviendo, pero un manejo acertado, adecuado, una gestión adecuada del estrés nos pone en otro orden de cosas. Hoy no tenemos una sola pandemia, la del coronavirus. Hoy tenemos pandemia de personas muy responsables que están en aglomeraciones cuando tendrían que estar aislados en sus casas. Hay una pandemia de noticias falsas que recorre todo el universo y que lo que hace es generar más estrés. Hay una pandemia de víctimas, de gente que se echan todas las culpas y todos los remordimientos y no saben cómo volverse actores y protagonistas de su vida, y todo se vuelve un desastre adicional a las circunstancias que estamos viviendo. Y hay una pandemia a la que nos vamos a referir, y esa pandemia es real y se llama estrés, y puede aumentar con el transcurso de los días, pero tendremos que manejarlo. Estos videos 4 van a estar dedicados, el primero, a saber qué es estrés y por qué ocuparnos del estrés. ¿Por qué nos tenemos que ocupar del estrés? El segundo, cómo se produce el estrés para que podamos entender posteriormente los signos y síntomas de la enfermedad. Y por último, cómo vamos a hacer el afrontamiento del estrés. Entonces, concentrémonos en el primer video. ¿Qué es estrés? El estrés se entiende como un conjunto de alteraciones físicas, mentales y emocionales. Físicas, mentales y emocionales, como respuesta del organismo a situaciones internas o externas que acontecen. Es decir, el estrés es una respuesta absolutamente normal del organismo ante una situación que lo amenaza. Esa situación amenazante puede venir de afuera o incluso desde dentro. Vamos a ver por qué. Entonces, podemos sintetizar diciendo situaciones internas creadas por el mismo ser humano o externas que vienen desde afuera y que se convierten en estresores. Esas situaciones internas o externas las vamos a llamar a partir de este momento estresores, situaciones que tienen la capacidad de estresar a la gente. Y el organismo produce una respuesta que en un primer momento tiene unas consecuencias que, si se afrontan bien, ese estrés vuelve a su ruta normal de la vida, pero si se afrontan mal, se vuelve un estrés crónico que va a producir efectos indeseables, difíciles de asumir, como enfermedades a raíz del estrés. Hablemos de dos tipos de estrés. Hay un estrés que lo podemos considerar normal. Ese estrés normal, las personas lo afrontan de una manera positiva. Expliquemos. Si yo tengo un examen, si yo tengo una entrevista de trabajo, yo entonces, preparándome para ese examen y preparándome para esa entrevista de trabajo, yo acepto ese nivel de estrés y lo canalizo positivamente para que me vaya muy bien en el examen o en la entrevista de trabajo. Y entonces mis energías están concentradas en que me va a ir muy bien. Y entonces abrigo la esperanza de que esa situación va a tener un feliz término. Ahí estamos hablando de un estrés normal, el que me posibilita encarar situaciones nuevas en la vida de una manera serena y adecuada. Pero hay un nivel de estrés que, digamos, va más allá de las fronteras. Es un nivel de estrés donde me hace daño, donde no logro un afrontamiento positivo
y entonces empiezo a tener consecuencias de ese nivel de estrés, que lo vamos a llamar disestrés. Si este que es normal se llama eustrés, este se llama disestrés para decir que es una situación de disconformidad. Aquí el afrontamiento es negativo, va a producir fatiga, agotamiento de la persona y lo va a conducir a más nerviosismo, más ansiedad y en último término a una depresión que lo que hace es sumir a la persona en una situación muy difícil de superar. También tenemos que decir que hay dos tipos de estrés en relación con el tiempo. Hay un estrés agudo que se presenta de un momento a otro y que la persona lo puede resolver fácilmente con los mecanismos que el organismo tiene de respuesta. Pero hay un estrés crónico donde las personas van perpetuando en el tiempo unos niveles de estrés que van creciendo y que se vuelven difíciles de asumir. El estrés agudo, por lo general, se resuelve rápido, el estrés crónico permanece en el tiempo. Esta curva nos retrata bastante bien qué es lo que vivimos en una situación de estrés. Esta línea podríamos decir que es la vida normal de una persona. A eso lo llamamos homeostasis, a la vida normal de una persona donde hay un afrontamiento normal de cualquier situación interna o externa que vivimos en el día a día. Pero cuando hay unos estresores, esos estresores producen una disminución de esa línea normal. Esta disminución tiene dos curvitas, una hacia abajo y otra hacia arriba, tratando de compensar. La de abajo produce una reacción inicial de estrés, la de arriba empieza a tratar de aliviar ese estrés. Esa primera fase se llama de alarma. Se prende un botón aquí en el cerebro que le dice, cuidado, hay una situación nueva. Si esa situación va progresando, entramos en una fase segunda que se llama de resistencia. Y esa fase de resistencia tiene una curva ascendente donde el estrés crece, pero luego puede haber una curva descendente. La idea sería que la etapa de resistencia tuviera una curva más pequeña para que las personas recuperáramos la vida normal rápidamente, pero a veces esa curva se extiende y podemos entrar en una tercera fase. Y esa tercera fase se llama de fatiga, de cansancio, de agotamiento. Si uno lograra que esta curva subiera rápidamente y no se extendiera en una segunda fase, pues recuperaríamos rápidamente nuestra vida normal o la homeostasis. Eso es lo que ocurre en un estrés agudo, cuando un perro se me aparece con ganas de morderme, pero yo me retiro o al perro lo cogen y yo me tranquilizo en cuestión de segundos, máximo de minutos. Pero a veces la situación no es así y dura horas, días, semanas, meses, como lo que podríamos vivir a raíz del coronavirus. Los estresores, aquellas situaciones que nos pueden estresar, pueden venir desde adentro o desde afuera. Desde adentro, ¿cuándo? Cuando el hemisferio cerebral izquierdo, en las personas que somos derechas, se mantiene produciendo ideas y esas ideas muchas veces se vuelven incontrolables y hacen imaginaciones y hacen suposiciones, y entonces supongo que esos dos que están reunidos por allí están hablando de mí, están hablando mal, están criticándome, están apostando a hacerme daño, y entonces el cerebro llena e inunda de ideas que me agreden, y ahí el estresor es interno. Ideas de que están hablando de mí, ideas de que están queriendo echarme o que me van a hacer daño, son ese tipo de cosas. Hay unos estresores externos, en este caso, por ejemplo, la mordedura de un animal, pero hay otros estresores externos, por ejemplo, la presencia del COVID-19 es otro agresor externo. Hoy el virus viene de afuera, siempre ha estado afuera y puede hoy desencadenar una serie de estresores externos que seguramente nos van a estar visitando permanentemente por estos días.
Tengamos o no tengamos el virus, la situación y las consecuencias de la situación que estamos viviendo, económicas, sociales, políticas, van a hacer que tengamos ese estresor permanentemente durante todo este tiempo. Y por eso es que tenemos que estar muy conscientes de cómo manejar esta situación. Ahora, ¿qué respuestas tiene el organismo para defenderse frente al estrés? Porque el organismo tiene su propio sistema de defensas. Hay unas defensas neurovegetativas que tienen que ver con el sistema nervioso central y con el sistema nervioso periférico, que manda unas señales a todo el organismo para que haya una retirada, para que haya un instinto de conservación y la persona pueda llevar su vida normal. Pero también hay unas respuestas endocrinas a través de unas hormonas que en el video que sigue, en el segundo video, lo vamos a tratar de explicar muy bien. Y esas hormonas son responsables de los signos y de los síntomas que podemos sentir y además de las alteraciones o enfermedades que podrían venir a raíz del estrés. Y por último, hay una respuesta inmunológica, es decir, del sistema que nos defiende. En ese sistema que nos defiende hay unas hormonas y esas hormonas pueden hacer disminuir unas células y esa disminución de esas células hace disminuir las defensas. Esto lo veremos específicamente en un próximo video. Por lo tanto, saber cómo se produce el estrés resulta un asunto fundamental para poder entender los signos y los síntomas. De cómo se produce el estrés nos vamos a ocupar en un próximo video, en un segundo video. Los voy a invitar que si le gusta este contenido diga like o me gusta ahí al final del video y busque la palabra suscribirse y tóquela para que seamos una red donde ahora nos tendremos que cuidar adicionalmente a la pandemia por el coronavirus, por el COVID-19, nos vamos a tener que cuidar también del estrés porque nos puede agobiar y entonces yo tengo que cuidarme, yo tengo que cuidar a los otros para que no agregue situaciones de estrés. Ellos me cuidan a mí para que yo no me estrese y entre todos vamos a cuidar esta naturaleza que vive permanentemente estresada por la acción irresponsable de todas las personas. Nos vemos en el próximo video.